Ahí le cambio. Daniel, Dígale que estoy Buenas tardes, por favor, les agradezco. Cierren los micrófonos mientras esté hablando la autoridad judicial. Entonces, vamos a iniciar esta audiencia siendo las 4:15 p.m. del 21 de enero de 2025. Me presento, mi nombre es Adriana Marcela López López, soy la juez segunda penal del circuito de San Juan del Cesar, La Guajira. Esta audiencia es en sede de segunda instancia de control de garantías y pues aquí lo que se va a decidir es el recurso de apelación que fue presentado por la apoderada de la defensa del doctor Nilson José Solano Brochero y del señor procurador Flavio Rojas Corro en su oportunidad. Iniciamos la audiencia distinguida en el proceso distinguido con la radicación 44-279-600, 1153-2024-00172, procedente del Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas, La Guajira, con función de control de garantías, donde funge como procesado el señor Nilson José Solano Brochero por el delito de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual. Entonces, yo les voy a conceder el uso de la palabra a los sujetos procesales que se encuentran presentes para esta diligencia, para que por favor se presenten y dejemos constancia de su asistencia. Vamos a iniciar con el señor fiscal. Doctor Bustos, tiene el uso de la palabra. Señoría, un cordial saludo para usted, para la doctora Mauren, para el doctor Juan Pablo, el profesor de las demás partes, Daniel Bustos, fiscal primero seccional de la Delegada para la Seguridad Territorial, Dirección de Notificación, Daniel S. Muchas gracias, señora juez. Gracias, doctor. La apoderada de la defensa, por favor. Buenas tardes, honorable juez, el señor fiscal, señor Nilson José Solano Brochero, doctor Juan Pablo Molina y demás personas conectadas a esta vista virtual. Mauren Puente Vidal, identificada con cédula 40. Tarjeta profesional 8647 del Consejo Superior de la Judicatura y demás datos de notificaciones obrantes en la carpeta, señoría. Gracias. Gracias, doctora. El abogado de víctimas, por favor, se presenta, doctor. Muy buenas tardes a todos los presentes, el doctor Daniel Busto, la doctora Mauren Puente, a usted, señora juez, demás intervinientes en sala de audiencia, quien habla, Juan Pablo Molina Díaz, identificado civil y profesionalmente con generales de ley ya registrado en audiencias anteriores, quien para efecto de esta audiencia, doctora, hace las veces de representante de víctima de la señora Inés Polanco, viuda del fallecido, en esta oportunidad, señora juez. Muchas gracias. Gracias, doctor. Tenemos aquí presente a la señora Inés. Se encuentra presente en sala de audiencia, doctor. Señora Inés, por favor, preséntese, encienda su cámara. Ah, está con el doctor. Buenas tardes, mi nombre es Inés Lucía Polanco, cédula de ciudadanía 63, y estoy acá presente como víctima en este proceso. Gracias. El procesado, por favor, lo tenemos conectado. Tengo al CAIMEC aquí. Muy buenas tardes, ahora. Saludos a todos los asistentes. Me hacen el favor, encienden la cámara, que no estoy observando al procesado. Entonces, le agradezco a quien esté colaborando en el CAIMEC que enciendan la cámara. Está encendido, probable juez. No lo veo. Ya, ahora sí, ahora sí. Muy buenas tardes, su señoría. Saludo extensivo a todos los asistentes de esta audiencia. En calidad de procesado, Nilson José Solano Brochero, privado de la libertad en el establecimiento ITTPL CAIMEC de Rivacha. Muchas gracias. Gracias, señor procesado. Bueno, yo creo que no tenemos representante de la Procuraduría, el doctor Flavio, que es el otro apelante. Muy buenas tardes, su señoría. Me acabo de conectar a la plataforma. Muy amable.
Preséntese, doctor. Muy buenas tardes. Reciban un cordial saludo extensivo a la señora juez, a la República, igualmente a la Fiscalía, Defensa, representante de víctimas y demás personas conectadas a esta vista. En representación del Ministerio Público actúa Flavio Rojas Corro, Procurador Penal 160. Muy amable. Gracias, doctor Flavio. Bueno, ya hemos hecho la presentación de los sujetos procesales en este proceso. Tenemos, teniendo en cuenta que esta es una audiencia pública, hay una gran cantidad de personas conectadas a la misma. Sin embargo, pues atendiendo que además es una audiencia de segunda instancia, ya se presentaron quienes tienen interés directo en la misma. Y no está de más decirles que se debe guardar el debido respeto y decoro con la autoridad judicial. Entonces, a pesar que es una audiencia virtual, debemos guardar ese respeto y ese decoro por quien hoy ostenta la calidad de administradora de justicia, incluso por esos sujetos procesales que también se encuentran presentes en esta vista pública, como lo son Fiscalía, Procuraduría, defensas, el señor procesado y las víctimas en esta causa. Procederá al despacho con lo que le corresponde respecto de la decisión de segunda instancia entonces. Vamos a iniciar mencionando el objeto del pronunciamiento y manifestar que el despacho entra a decidir en sede de segunda instancia de control de garantías la apelación interpuesta por la defensa del procesado y el representante del Ministerio Público contra el auto proferido el día 22 de octubre de 2024 en continuación de audiencia por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Barrancas, La Guajira, mediante el cual resolvió imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. Como antecedentes relevantes tenemos los siguientes. Ante el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Barrancas, La Guajira, los días 15 y 21 de octubre de 2024 se inició la audiencia preliminar concentrada y para el caso concreto la imposición de medida de aseguramiento al señor Nilson José Solano Brochero, la cual fue suspendida y se continuó el día 22 de octubre de la misma anualidad, fecha en la que se profirió la decisión cuestionada. La decisión de imponer medidas de aseguramiento en contra del imputado decretada por el ACO fue impugnada para la fecha en comento por la defensora del procesado, la doctora Maureen Puente Vidal y el representante del Ministerio Público, el doctor Flavio Rojas Corro, corriéndose el traslado al representante de la Fiscalía General de la Nación y al representante de víctimas en su calidad de no recurrentes. Surtido el trámite de ley, el juez de primera instancia concedió el recurso de alzada enviando la carpeta al superior funcional para lo de su competencia, correspondiendo por reparto a esta célula judicial resolver el recurso de apelación. Decisión impugnada. El señor juez de control de garantías impone la medida de aseguramiento, la señora juez en este caso de control de garantías impuso la medida de aseguramiento de detención preventiva intramuros, tal como fue solicitada por el ente fiscal, teniendo en cuenta lo siguiente. Inexistencia de legítima defensa. Primigeniamente consideró que no existió proporcionalidad en el actuar del doctor Nilson José Solano Brochero, pues si lo que deseaba era recuperar su teléfono celular, no era necesario exponer un arma de fuego que se encontraba montada, esto en dichos textuales de la juez primigenia. En criterio de esa autoridad judicial, él pudo darle una trompada a su primo Ricardo para cumplir su cometido. Textualmente estoy manifestando lo que ha dicho la juez de primera instancia en su intervención. Por lo que en su sentir se evidencia lo que la jurisprudencia denomina como dolo eventual, toda vez que Solano Brochero era consciente que al desenfundar el arma de fuego podría producirse un resultado lesivo como la muerte de un ser humano, pero dejó el resultado librado al azar
acotando además que el actuar del finado no se revistió de violencia o agresividad en ningún momento que impidiera que Solano Brochero lo sometiera de otra forma. En consideración a lo expuesto, concluyó que existía inferencia razonable frente al hecho, indicando además que frente al agravante enrostrado a Solano Brochero por la Fiscalía, que el numeral tercero del artículo 104 establece que se agrava la conducta cuando la muerte se produce por cualquiera de las conductas previstas en el capítulo segundo del título 12 o en el capítulo primero del título 13 del segundo libro del Código Penal, encontrando que lo dispuesto en el artículo 356A del Código Penal, señalando que Solano Brochero, que aunque tenía permiso para portar el arma de fuego que accionó, no tenía la necesidad de defenderse porque no lo estaban agrediendo. Aunado a ello, tenía el conocimiento del riesgo que representa un arma de fuego, pues previo a adquirirla debe someterse a un riguroso examen psíquico, psicológico y físico, el que debió superar, pues se trata de alguien que cuenta con más de un arma de fuego. Obstrucción a la justicia. De otro lado, consideró que Solano Brochero es un profesional del derecho que se encuentra vinculado al sistema jurídico penal y mantiene una relación sentimental con una fiscal, concluyendo que tanto él como quienes tienen interés en su defensa tienen la capacidad de obstruir la administración de justicia, aseverando que sin estar Solano Brochero en libertad, ha logrado direccionar su defensa omitiendo pruebas tan elementales como es la inspección al lugar de los hechos, acotando que la Fiscalía omitió realizar la inspección al lugar de los hechos, indispensable en los casos de homicidio con arma de fuego en la vía pública. Además, que el área no fue acordonada, indicando que los policiales que hicieron presencia en el lugar fueron negligentes en su actuar. Asimismo, que en el informe de acta de inspección técnica de cadáver FPJ-10 se indica como causa hipotética de la muerte, accidente de tránsito, manera hipotética de muerte, caída de vehículo en movimiento, lo que en su sentir resulta contradictorio cuando en el mismo documento se consignó que el cuerpo fue impactado por un proyectil a la altura de la tetilla izquierda. También trajo a colación que el informe ejecutivo se dejara plasmado, que en ese informe ejecutivo se dejara plasmado que al señor Solano Brochero se le trasladó al Hospital San Agustín de Fonseca para realizarle una prueba de alcoholemia, pero una vez fue valorado en dicha IPS, la médico general dejó consignado que este ingresó asintomático, con cierto grado de alicoramiento sugerido por su aliento, señalando en el acápite de examen físico que se encontraba aparentemente embriagado, echando de menos la juez primigenia la prueba que acreditara tal estado, aunque a una persona que ha ingerido, manifestando además que a una persona que ha ingerido alcohol desde las 2, 3, 4 de la tarde, para ella es evidente que a las 11 de la noche tenga cierto nivel de alcoholemia, pero ello no se pudo establecer por cuanto no existía elemento alguno que así lo acreditara. Omisión que favorece en su sentir al procesado y la calificó como una estrategia de la defensa, la cual no puede ser coadyuvada por la rama judicial y cierra la puerta de una posible negociación e impide que se degrade el título de la conducta de dolo eventual a culposo. Peligrosidad. Por otra parte, la juez primaria consideró que el señor Solano Brochero constituye un peligro para la sociedad, precisando que por su cosmovisión y aunque éste no cuente con permiso para portar armas, tiene la capacidad económica y relaciones para obtenerlas nuevamente. En suma, la juez de primera instancia consideró satisfechos los requisitos subjetivos y objetivos consagrados en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal en el presente asunto, toda vez que en su criterio Solano Brochero puede obstruir la justicia y decretó en consecuencia la medida de aseguramiento de la que trata el artículo 307, literal A, numeral 1, consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión en contra del señor Nilson José Solano Brochero. Medida que señaló debía cumplirse en la cárcel judicial de Riohacha, la cual calificó de adecuada y proporcional
con los fines constitucionales del acceso a la justicia y a la reparación de las víctimas. Argumentos de los recurrentes. Defensa del procesado. Indica que se aísla de la decisión por considerar que la medida impuesta no es la más proporcional ni la más adecuada, teniendo en cuenta que se muestra inconforme con la decisión proferida por la ACO, por cuanto en su sentir la misma se basó en suposiciones y conocimiento privado de la juez primaria, sin tener en cuenta los elementos de prueba aportados por la defensa, indicando que no existe en el plenario algún elemento material probatorio que dé cuenta de la supuesta relación sentimental que sostiene Solano Brochero con una fiscal, señalando que un hecho notorio no es que alguien diga o que yo supe que él era marido de una fiscal, además la vi embarazada, como se hace para saber quién es el hijo de una mujer embarazada. Esto lo manifiesta la señora defensora en su sustentación del recurso, agregando además que para resolver ese tipo de solicitudes se deben examinar los elementos y los hechos jurídicamente relevantes. Y si el procesado mantiene una relación extramatrimonial, no cobra relevancia, y calificó de especulaciones sacado de un video que no fue usado por la fiscalía dentro de sus argumentos y que menciona a una Daisy sin apellidos. Igualmente reprocha que no se tuviera en cuenta los elementos trasladados por la defensa para fundamentar la decisión, acotando que la misma fue adoptada desde el duelo y no desde lo jurídico, valorando sesgadamente las pruebas, desconociendo lo dicho por la señora Inés Polanco en su entrevista. Frente al argumento de que su representado permeó la actuación de la médico del Hospital San Agustín de Fonseca, le trasladó la carga a ese despacho a este despacho de revisar la historia clínica al detalle, señalando que ello no solo carece de sustento probatorio, sino que no fue cuestionado por el fiscal, agregando que a su parecer la juez primaria no solo quiso adicionar la imputación, sino la inferencia razonable de responsabilidad, y además se refirió a un agravante que afirma que la fiscalía no hizo mención, olvidando quizás que el dueño de la persecución penal es la fiscalía, el mismo que está facultado para solicitar la medida de aseguramiento, aseverando que la juez primaria usurpó el rol del ente persecutor. Sobre el estudio de proporcionalidad realizado en primera instancia, indicó esta defensora que dicho juicio no era de su competencia, señalando que confundió su función constitucional y legal. Además, reprochó que la juez no se refiriera a la improcedencia de la detención domiciliaria en el presente caso. No señaló las razones por las que dicha medida no cumplía con los fines constitucionales de la medida de aseguramiento, recordando que la intramural se tiene como de última ratio. En concordancia con sus argumentos, solicita ante esta instancia que se revoque la decisión objeto de estudio y se revise la construcción de la inferencia razonable y los hechos jurídicamente relevantes. Se imponga en consecuencia una medida no privativa de la libertad y se ordene su libertad inmediata. De manera subsidiaria, solicita la imposición de la medida de aseguramiento consistente en la detención domiciliaria. Vamos con lo dicho por el Ministerio Público. El representante del Ministerio Público se mostró en desacuerdo con lo decidido, manifestando que la juez de control de garantías se excedió de sus competencias, usurpando el rol de la Fiscalía al indicar la circunstancia de agravación que en su sentir no fue invocada por el fiscal, creando a su parecer un desbalance porque no se refiere a los hechos jurídicamente relevantes, sino que se entromete con la calificación jurídica de los mismos, señalando que las especulaciones y conocimientos privados o publicados a través de los medios de comunicación no van de la mano con el debido proceso. Por ello intervino al considerar que la juez estaba siendo de alguna manera solapada, tomándose atribuciones del señor fiscal al indicarle cuál era la calificación o cuál era la que no debía. Asimismo, indicó que el juez y el Ministerio Público solo pueden dejar observaciones frente a la imputación con agravantes, pero no inmiscuirse en la calificación,
manifestando frente al particular asunto que el agravante señalado por la juez no se constituye como tal, sino que se trata de una conducta punible autónoma que consiste concretamente en disparar un arma de fuego con salvoconducto. Frente a la postura de la ACU sobre la configuración del dolo eventual, indicó que ese debate es probatorio y al interior del juicio que eventualmente se surtirá. No obstante, se mostró distante de la postura de la juez al manifestar que cualquier culpa por representación resultaría ser dolo eventual según el criterio esbozado, resaltando que no solo el conocimiento es necesario para la acreditación de dicho tipo de dolo, sino que también la voluntad, aunque el resultado se deje librado al azar. Además, indicó que lo que muestran los videos es a dos personas discutiendo. No prueba aún si el arma se encontraba montada o si a Solano Brochero se le salió un disparo. De otro lado, indicó que no es posible hablar de obstrucción a la justicia por parte del señor Solano Brochero cuando los elementos que usó la ACO para soportar su decisión no fueron objeto de discusión por parte del fiscal, lo que a su parecer se vulnera el derecho a la defensa, indicando nuevamente que la juez se extralimita en sus funciones, usurpándolas del ente persecutor, sobre todo porque se habló de adulteraciones de actas o de informes de policía judicial que en su sentir no se le pueden endilgar al indiciado ni tampoco a su compañero, por cuanto aseveró que la fiscal con la que Solano Brochero sostiene una relación sentimental no es de Barrancas, sino de Riguacha, por lo que las omisiones en los actos urgentes tampoco le pueden ser atribuidas. De cara al argumento del peligro para la comunidad, consideró que los hechos ocurrieron por irresponsabilidad de Solano Brochero, pero no con ello coloca en peligro al resto de la comunidad o a la víctima, pues no se enrostró prueba que diera cuenta que tiene anotaciones judiciales que conlleven a pensar que se trata de una persona violenta y en consecuencia consideró que aunque debe ser juzgado por sus actos, la detención en el lugar de su domicilio podría imponérsele en caso de que sea considerado un peligro para la comunidad, medida que considera justa, pues piensa que enviarlo a la cárcel por darle un mensaje a la sociedad o porque el hecho fue desproporcionado no cumple con los criterios del sistema penal acusatorio. Máxime porque la Corte ha expuesto que la medida intramural se impone para que no se repita la conducta, indicando en el presente asunto que la misma fue cometida al calor del alcohol, lo que no basta para imponer la medida intramural. Medida que califica de exagerada y desproporcionada en el presente asunto, como quiera que en su criterio no se debe propinar un castigo anticipado a Solano Brochero, ni que por su condición de abogado litigante adscrito a la Defensoría del Pueblo deba ser etiquetado con el fin de colocarle una sanción más drástica. Argumentos de los no recurrentes. Fiscalía General de la Nación solicita la confirmación de la medida de aseguramiento de detención en centro de reclusión y considera que... Jaime, por favor, te agradezco que me cierres los micrófonos. En primer lugar, advierte que son dos las situaciones que la defensa ataca pues la decisión. Una de ellas es la inferencia razonable de autoría o participación, indicando que la juez no valoró los elementos materiales probatorios aportados por la defensa. Recordando que el artículo 375 del Código de Procedimiento Penal se habla de la pertinencia, indicando que la Fiscalía no desconoció la cercanía entre Nilson José Solano Brochero y Ricardo Rodríguez, sino que se limitó a la construcción de los hechos jurídicamente relevantes, recalcando que al parecer en un escenario de presunción el ciudadano Nilson José asesinó en el escenario de dolo eventual al ciudadano Ricardo Rodríguez para el día 13 de octubre del año 2024. Encontrándose en consonancia con la juez primaria al no valorar las pruebas que por más de 2 horas y media expuso la doctora Maureen Puente Vidal,
que lo único que dan cuenta es de que en momentos previos al suceso se encontraban departiendo, tenían una gran amistad y eran compadres, situaciones que desde la pertinencia no vienen al caso, centrándose en lo realmente importante como el hecho de que Solano Brochero había creado un riesgo de tipo penal, considerando que la valoración realizada fue muy buena y apoyada en la jurisprudencia reciente. Además que fue clara en valorar la inferencia, en sus propias palabras expresó: la juez fue clara al valorar la inferencia y dijo, acá no se puede pensar que estamos en un escenario de culpa con representación. Por cuanto acá se debe entender que si una persona saca un arma de fuego, la cual está montada y lista para disparar, y la empieza, digamos, a enrostrar frente a un ser querido, pues evidentemente esa persona está creando un riesgo. Y existe desde el escenario de la probabilidad, pues la regla de la experiencia va a decir que si pongo un arma cargada frente a un ciudadano, pues evidentemente existe la probabilidad de que esa arma se detone y pueda causar un daño frente a un bien jurídico. En igual sentido, se mostró conforme con la decisión por cuanto indicó que la juez fue muy clara al explicar cada uno de los requisitos establecidos por la Corte Suprema de Justicia, pues de la actitud del hoy procesado se logra evidenciar que libró al azar la producción del resultado. Concordando con la juez, concluye que en el presente asunto se trata de un dolo eventual, en el cual no se requiere que él haya deseado desde el escenario cognoscitivo, sino que haya creado en esa situación de riesgo una probabilidad, coincidiendo en que sí existía inferencia, lo que en su sentir desvirtúa los argumentos planteados por la defensa. En segundo lugar, manifestó que el representante del Ministerio Público en ningún momento cuestionó la aplicabilidad del agravante del numeral tercero del artículo 104 del Código Penal. Frente a la finalidad constitucional, señaló que la juez primaria analizó la que él sustentó, tildando el análisis de muy juicioso, considerando al igual que el acto que el hoy procesado constituye un peligro para la comunidad, pues existen unos elementos que en escenarios son objetivos y que no solamente basta con la gravedad y la modalidad de la conducta, recalcando que yerran los apelantes al indicar que por contar con permiso para porte o tenencia de arma de fuego no puede aplicarse el agravante, pues el uso de armas de fuego es una circunstancia objetiva que habilita al juez con función de garantías para pesar objetivamente y desde la perspectiva del legislador que esta persona puede ser un peligro para la comunidad, por lo que en su criterio se obró correctamente con la finalidad constitucional de proteger. Además, considera que se argumentó sobre la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. Lo explicó y argumentó sobre todo la necesidad, indicando ninguno de los 8 numerales contenidos en el literal B del artículo 307 del Código de Procedimiento Penal eran suficientes para garantizar ese fin constitucional. De otro lado, señaló que de cualquier modo se demostró con el video que Solano Brochero asesinó a su primo hermano. E independientemente del título con el que actuó dicha conducta, la ejecutó frente a su propio hijo, por lo que se entiende que puede ser un peligro para la comunidad al ser portador de armas de fuego, recordando que este cuenta con 3 armas amparadas, lo que evidentemente se traduce a que existe la probabilidad de que tome alcohol e incluso estando en su vivienda podría causar daño con otra de sus armas. Representante de víctimas. Delanteramente, el representante de víctimas solicita ante esta instancia se compulsen copias disciplinarias a la doctora Maureen Puente Vidal porque en su sentir incurrió en falta de respeto debido a las autoridades administrativas, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 32 de la Ley 1123 del 2007, indicando que dolosamente faltó el respeto a la ACU al manifestar su inconformidad frente a lo decidido usando palabras soeces y discriminatorias. Solicitó se declare desierto el recurso al evidenciarse en su sentir que al sustentarlo la defensora lo hizo de manera personal y directa, atacando no solo al despacho, sino que también intentó revictimizar a su representada, insinuando que la culpa era de su prohijada, quien no tuvo el deber objetivo de cuidado con su esposo que se encontraba consumiendo licor con una persona. Obviando el hecho, estamos frente a un delito de homicidio, manifiesta el representante de víctimas. Dice también que se dedicó a atacar personalmente al despacho y a ese representante de víctimas, que no fue objetiva y puntual con respecto a lo que le inconformaba de lo decidido, y rogó a esta instancia, como ya se dijo, se declare desierto el presente recurso y de manera subsidiaria se mantenga lo decidido
por sentir que pues es acorde a derecho. Por otro lado, frente a la indebida valoración probatoria alegada por la defensora, indicó el representante que los elementos materiales probatorios que se encontraban en poder de la Fiscalía fueron trasladados oportunamente desde el inicio de las diligencias a las partes intervinientes, de los cuales el video 2024, 10, 18, 14, 16, 12 en formato MP4 da cuenta de la discusión y por consiguiente el motivo por el cual Solano Brochero atentó contra la humanidad de Ricardo Rodríguez. De los elementos materiales probatorios que dio traslado a la señora defensora, manifestó que las entrevistas supuestamente rendidas por el señor Carlos Alberto, Jesús Pérez y Jessica, hermana del procesado, son documentos que pudieron ser firmados por cualquier persona que pretende la defensa impedirle legitimidad con la firma del señor Elcer Cabarca Márquez, investigador privado, y aporta una copia de cédula, no aporta ningún título que acredite dicha autonomía. Esto dice el señor representante de víctimas y señala además que la entrevista del señor Bryan carece de firma y de huella, considerando que lo pudo escribir cualquier persona. Tampoco aportó trazabilidad del envío del supuesto video que le remitió el señor Jesús Pérez, video que se encuentra completamente oscuro y que solo se escucha "mátame, perro, mátame". Frente al representante del Ministerio Público, también solicitó se le compulsaran copias por la falta de respeto para con la autoridad, aduciendo que éste dijo que la intervención de la juez fue morronga. Respecto del agravante, señaló que el mismo había sido anunciado por él y que la Fiscalía, luego de retirar el agravante contenido en el numeral primero, enrostró el del numeral tercero, que es taxativo, por lo que considera no es objeto de interpretación. Señaló que constituyen hechos notorios que el señor Solano Brochero es abogado titulado, actualmente adscrito a la Defensoría del Pueblo, quien sostiene una relación con la fiscal Daisy Mengual y que el fiscal Arles Peláez también es familiar en primer grado con consanguinidad del procesado. No son rumores, sino hechos notorios, es lo que manifiesta. Hechos que no son necesario probar en una comunidad. Se encuentra en desacuerdo con el recurrente al querer que se cambie el dolo eventual por la culpa por representación, señalando que para quitar un celular no hace falta utilizar un arma de fuego. En tal sentido, solicita se deje incólume la decisión primaria y se tenga en cuenta la declaración de su prohijada, donde manifiesta que tiene temor de lo que pueda pasar, por lo que pide que se estudie la probabilidad que esa medida no sea llevada en el centro penitenciario de Riohacha, sino en la ciudad de Valledupar, Santa Marta o Baja. Procedemos con los fundamentos de la decisión. Primero que todo, hablemos de la competencia. La suscrita juez es competente para conocer en segunda instancia de la impugnación interpuesta contra la decisión, a través de la cual la juez de Díaz impuso medida de aseguramiento intramural en contra del señor Nilson José Solano Brochero por el delito de homicidio agravado en la modalidad de dolo eventual. Dispone el artículo 178 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010, el trámite del recurso de apelación contra autos, del cual se desprende que dicho recurso se interpondrá y sustentará en la audiencia. Si el recurso fuere debidamente sustentado, se concederá de inmediato ante el superior. De la norma frente a la problemática que plantea el caso en estudio surgen las siguientes conclusiones. La necesidad de sustentar debidamente la impugnación presentada. Esto comporta de una parte que toda impugnación debe ser sustentada, pero además que no basta con la mera sustentación, sino que esta debe ser adecuada al objeto de controversia. Esto debe estar orientado a controvertir los argumentos de la decisión cuestionada, pretendiendo de manera razonable demostrar el desacierto de la misma y las bondades de la tesis que se propone. La sustentación tiene como objetivo atacar o controvertir la tesis expuesta en la decisión. Ello se logra presentando razones, destacando falencias y tratando de mostrar el desacierto de la decisión. De manera reiterativa, la Corte se ha referido al tema, diciendo, de ahí que la fundamentación de la apelación constituye un acto trascendente en la composición del rito procesal.
en la medida que no basta con que el recurrente exprese inconformidad genérica con la providencia impugnada, sino que le es indispensable concretar el tema o materia de disentimiento presentando los argumentos fácticos y jurídicos que conducen a cuestionar la determinación impugnada. Carga que, de no ser acatada, obliga a declarar desierto el recurso sin que se abra a trámite la segunda instancia, toda vez que de frente a una fundamentación deficiente el funcionario no puede conocer acerca de qué aspectos del pronunciamiento se predica el agravio. Pero una vez satisfecho el presupuesto de la fundamentación explícita o suficiente, en cuanto identifica la pretensión del recurrente, adquiere la característica de convertirse en límite de la competencia del superior, en consideración a que solo se le permite revisar los aspectos impugnados. En otra decisión se ratifica la impugnación es la herramienta de carácter constitucional que tienen las partes para controvertir la legalidad de la providencia emitida. Por este motivo, el recurrente debe ser claro y coherente al expresar las razones por las cuales considera que la decisión cuestionada no se ajusta a las normas procesales o sustantivas en las que se debe fundamentar. Cualquier otra expresión o manifestación del recurrente que no esté dirigida a demostrar esta inconsistencia legal no puede considerarse como sustento de la impugnación. Ello no implica necesariamente el uso de un lenguaje técnico, sobre todo cuando el recurrente no es abogado, como que basta la exposición de los argumentos de oposición presentados en forma clara y comprensible. Problema jurídico. El asunto se contrae a verificar la existencia de los requisitos constitucionales y legales para la imposición de medida de aseguramiento al señor Nilson José Solano Brochero. Concretamente, determinar si la imposición de medida de aseguramiento en centro de reclusión impuesta al antes mencionado se torna idónea, proporcional, adecuada y razonable frente a la presunta conducta punible que fue imputada, o si podría ordenarse una menos invasiva como la detención domiciliaria o una no privativa de la libertad como lo solicitó la defensa. Para solucionar el problema jurídico tenemos lo siguiente. Requisitos legales, constitucionales y contravencionales para la imposición de una medida de aseguramiento. Los artículos 295 y 296 de la Ley 906 de 2004, disposiciones comunes al régimen de la libertad y su restricción, contenido en el título cuarto de la Ley 906 de 2004, contemplan la afirmación de la libertad en cuanto la prisión preventiva ostenta carácter excepcional. Luego entonces debe ser interpretada restrictivamente y solo se aplica cuando se muestre necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los derechos, valores y fines que consagra la Constitución Política en el preámbulo y los artículos 2 y 28, entre otros. Al igual que la libertad solo puede ser restringida cuando la medida resulte necesaria para evitar la obstrucción de la justicia, asegurar la comparecencia del implicado, proteger a la comunidad, las víctimas o a efectos del cumplimiento de la pena. Igualmente, en aplicación del bloque de constitucionalidad, deben tenerse en consideración como marco jurídico para adoptar la determinación sobre medidas cautelares que afecten la libertad personal, el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el 7º de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificados por Colombia por las leyes 74 de 1968 y 16 de 1972 respectivamente, los cuales establecen que la prisión preventiva de personas que se encuentran sometidas a juzgamiento no debe ser la regla general y adicionalmente que debe ser juzgada en un plazo razonable o ser puesta en libertad sin perjuicio de la continuación del proceso. Ahora bien, el artículo 308 establece que el juez de control de garantías decretará la medida de aseguramiento cuando sea posible afirmar la inferencia razonable de autoría o participación de la conducta delictiva que se investiga y siempre y cuando se cumpla algunos de los siguientes requisitos. Primero, que la medida de aseguramiento se muestre como necesaria para evitar que el imputado obstruya el debido ejercicio de la justicia.
Segundo, que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad de la víctima. Y tercero, que resulte probable que el imputado no comparecerá al proceso o que no cumplirá la sentencia. De otro lado, el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal trata de la procedencia de la detención preventiva en establecimiento carcelario, satisfechos los requisitos señalados en el artículo 308 y viden así. En los delitos investigables de oficio, cuando el mínimo de la pena prevista por la ley sea o exceda de 4 años. Mismas reglas que se aplican en tratándose de una medida de aseguramiento menos gravosa, como lo son las restantes contempladas en el artículo 307 del Código Penal. Debe resaltarse igualmente que en tratándose de cualquiera de las medidas de aseguramiento allí contempladas, existe un elemento común, cual es la afirmación de la inferencia razonable de autoría o participación, debiéndose predicar y afirmar en este caso que en relación pues con el procesado Nilson Solano Brochero respecto del curso causal que dio lugar al riesgo jurídicamente desaprobado, el cual se concretó en el hecho muerte de quien en vida respondía al nombre de Ricardo Rafael Rodríguez Brochero y que se ha tipificado por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de su delegado en el delito de homicidio. Sentado lo anterior, cabe relevar que el punto de disenso de los impugnantes se ha centrado, entre otros aspectos, precisamente en el reproche de estimar que existe una delgada línea entre dos modalidades de comisión de la conducta punible enrostrada al aquí imputado Solano Brochero, siendo estas el dolo y la culpa en sus formas de dolo eventual y culpa consciente o con representación respectivamente, centrando sus predicamentos o argumentos de apelación sobre este aspecto en la carencia de elementos probatorios que permitan acreditar el elemento volitivo del dolo eventual, el cual se refiere a la decisión precisa de actuar a pesar de la previsión de la posibilidad o probabilidad de que el hecho se produzca como consecuencia de la propia conducta, dejando la materialización del resultado librada al azar. Y que por ende estiman que la Fiscalía no ha presentado elementos que le permitieran a la juez de control de garantías de primera instancia afirmar que existe esa inferencia en relación con el delito de homicidio con dolo eventual. A propósito de ello, es importante destacar que teniendo en cuenta el estadio procesal en el cual se encuentra este proceso judicial y más aún el grado de conocimiento exigido por la ley para la imposición de una medida de aseguramiento en relación con el delito imputado, se debe advertir que los límites de esa delgada línea deberán ser precisados, determinados y finalmente fijados con certeza en la modalidad dolosa o culposa del punible de homicidio por el juez de conocimiento a partir de los medios suasorios presentados en el juicio oral. Y no así por parte de esta juez de segunda instancia con funciones de control de garantías en el estudio de la providencia que ha impuesto la medida de aseguramiento en pretérita oportunidad en contra del aquí procesado. Pues esta juez debe establecer si los medios arrimados en esta oportunidad son suficientes para la afirmación de una inferencia razonable. Bajo esta premisa, la suscrita operadora judicial procede a exponer el estudio que se ha realizado a la decisión adoptada por la juez de instancia, partiendo precisamente de este primer requisito, atendiendo las consideraciones de los impugnantes en relación con este presupuesto de la siguiente manera. Inferencia razonable de autoría o participación, delito de homicidio, artículo 103, Código Penal. Para el fin planteado, esta juez cita precisamente el contenido de la providencia SP 523 de radicación 55250 del 29 de noviembre de 2023, con ponencia de la magistrada Miriam Ávila Roldán, en cuyos apartes
se hace alusión a la primera sentencia de la Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia CSJSP del 25 de agosto de 2010, radicación 32964, donde se estudió a profundidad el dolo eventual, haciendo un desarrollo interpretativo explayado sobre el artículo 22 del Código Penal. El artículo 22 establece: también será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. La sala sostuvo que, conforme lo había señalado la jurisprudencia en ocasiones anteriores, la norma citada había acogido la teoría de la probabilidad, en la cual lo volitivo aparece bastante menguado, no así lo cognitivo es prevalente. Explicó además que la dimensión cognitiva del dolo eventual implica que la gente se represente la probabilidad de producción del resultado antijurídico. En todo caso, la sala también aclaró que además de este elemento cognitivo, se requiere la dimensión volitiva, vinculada a que la gente haya dejado la no producción del resultado típico librado al azar. Afirmó en el fallo que el dolo eventual como modalidad de imputación subjetiva exige para su configuración dos condiciones. Primero, que el sujeto se represente como probable la producción del resultado típico objetivo. Este es el aspecto cognitivo. Y dos, que deje su no producción librada al azar, que sería el aspecto volitivo. De esta manera, si bien es cierto, el artículo 22 del Código Penal acentúa el aspecto cognitivo en los términos indicados, se precisa de un componente anclado a la voluntariedad de la gente, el cual se haya ligado normativamente a la actitud del sujeto, de haber dejado la no producción de la consecuencia librada al azar. Pero téngase presente y se debe centrar la atención en este punto, que es el punto de debate por contradicción de los apelantes, pues se hable de que no existe móvil en palabras de uno de los impugnantes, específicamente intención de matar, y por ello debe dejarse la conducta en el estadio de la culpa, del lado de la frontera de esa modalidad conductual. Pero lo que se exige para la configuración del dolo eventual es que el curso causal, los actos que lo siguen, la actitud del sujeto activo de la conducta punible, en este caso, cuya inferencia para su afirmación esté sustentada en los elementos materiales aportados que den cuenta del que el resultado se dejó librado al azar. Y no así que desde el inicio del curso causal se tenía la intención de matar y existía una motivación para ello. Pues de ser así, se estaría aduciendo la existencia de un dolo directo, lo que en manera alguna se ha presentado como posible por el ente persecutor penal, tampoco así por la juez de instancia en su decisión. De esta manera, cuando el sujeto obra con dolo eventual, emprende un plan y no tiene el deseo inequívoco de vulnerar un específico bien jurídico. Sin embargo, la realización de ese plan implica de forma necesaria la puesta en marcha de un curso causal idóneo para la producción de un resultado típico, y esto es perfectamente previsible para el autor. En estas circunstancias, si el agente continúa adelante, realmente asiente, acepta que se produzcan tales consecuencias. Este es el elemento volitivo del dolo eventual, lo que sí puede inferirse razonablemente a partir de los elementos materiales probatorios que se han puesto a consideración de esta juez de segunda instancia y que fueron tenidos en cuenta por la ACUO en su decisión. Argumento que acoge esta funcionaria, pero ampliando de manera más concreta y rigurosa sus componentes, tal como pasará a exponerse de manera sucesiva. Conforme a lo anterior, en el dolo eventual también hay una resolución, una decisión. El sujeto concluye que a partir del curso de actuación creado por él mismo, es probable que el resultado se produzca. Pese a esto, adopta esa determinación de continuar. Y a partir de ese momento, nótese que la concreción de la consecuencia antijurídica no depende del sujeto, quien ya emprendió actos adecuados para la infracción del bien jurídico.
La consecuencia depende del azar y las circunstancias. Con todo, es evidente que en ese instante actuó ya la determinación del sujeto y por ende incursionó su voluntad en la probable producción del resultado. En consonancia con lo anterior, conforme a los elementos y entrevistas como las siguientes. Aquí tenemos entrevista realizada al señor José Alejandro Figueroa, quien manifestó textualmente: el día domingo, Nilson me dice que nos tomemos unos tragos. Yo lo complací porque soy de poco beber. Salí y compré 2 botellas más de licor porque Nilson había traído 2 de Riohacha. Empezamos a beber como desde las 10 de la mañana, como a las 11, a 11:30 llegó Ricardo a mi casa porque Nilson lo llamó. Ellos eran muy amigos y primos. Parte de su infancia la vivieron juntos en la ciudad de Riohacha. Esto a folio 34 de los elementos materiales probatorios aportados por el doctor Bustos. Por su parte, la señora Inés Lucía Polanco Carrillo, en entrevista rendida ante el fiscal Bustos, también manifestó al minuto récord 8:16 que ellos siempre estaban armados y a ella esos temas no le gustan. Le hizo sentir temor que estuvieran armados y tomando, y le pidió a Ricardo que se fueran, pero no fue posible. Por lo que llamó a sus familiares, mamá, hermana de Nilson, para pedirles el favor que hablaran con ellos para que se acostaran. Esto es lo que consta en dicho registro fílmico. Igualmente, en virtud del registro de videográficos y las imágenes secuenciales de fecha 14 de octubre de 2024, en videos que hacen parte del acervo probatorio arrimado a esta actuación, tenemos una entrevista a uno de los patrulleros de la policía, específicamente el patrullero Jesús Manuel Pérez Mesa, quien textualmente dice que estaban realizando labor de patrullaje, haciendo reconocimiento a toda la jurisdicción, cuadra por cuadra, calle por calle. Y en la calle donde ocurrieron los hechos ese día, observamos en la parte de afuera de una vivienda a un señor con un arma de fuego y digamos que con cierta confrontación con la otra persona. Dice: yo observo el arma, yo soy el tripulante, le digo a mi compañero y de inmediato me bajo de la moto. Le voy dando las voces de policía al señor y le voy diciendo: guarde el arma, guarde el arma. Y en el momento que voy bajando de la moto, que doy las voces, sentimos la detonación. Enseguida yo me acerco a él diciendo: no hagas nada, no hagas nada. Él automáticamente se guarda el arma y alza los brazos y me dice: no me hagas nada. Le digo: tranquilo, no te preocupes. Le saco el arma, me guardo el arma y llamo al apoyo. El compañero mío, como la víctima que sale herida comienza a pedir auxilio, dice: llévame al hospital, que yo soy médico. Y el compañero me dice: asegure el arma y yo lo llevo. Espérame, que yo lo llevo al hospital. Él se monta a la moto de mi compañero y no transcurrió nada, solo unos metros, y la víctima enseguida cae de la moto desplomado a efecto de la herida que recibió por el disparo. Yo incauto el arma y le leo los derechos del capturado al señor por homicidio. Entonces, así como los videos de las cámaras de seguridad aportados por la defensa, en los que se logran observar al señor Nilson Solano Brochero y Ricardo Rodríguez Brochero departiendo con botellas de whisky, los cuales ilustran la actitud tanto de la víctima como del victimario, los movimientos de cada uno también, y conforme a la historia clínica o al informe de la médico que valoró en el Hospital San Agustín de Fonseca al señor Nilson Solano Brochero, se dice textualmente: en la impresión de la historia clínica de fecha 14 de octubre de 2024, la médico Betsabeth Mejía M. del Hospital San Agustín de Fonseca manifestó que ingresó asintomático con cierto grado de alicoramiento sugerido por aliento alcohólico, folio 41, elementos materiales probatorios aportados por el doctor Mora, donde se señala que evidentemente este ciudadano estaba en aparente estado de embriaguez y sobre todo, sobre esto, si bien no se determinó ese grado específico de alcoholemia o embriaguez en el cual estaba el imputado, lo cierto es que se colige de lo manifestado por los entrevistados y de lo dicho por la médico, que el encausado se encontraba en estado de embriaguez aparente, y tal como lo adujo la juez de primera instancia, las reglas de la experiencia dictan que una persona que haya consumido alcohol, tal como lo afirmaron los entrevistados desde tempranas horas de la tarde, ya en la noche debía estar embriagado, pues 2 cervezas serían suficientes para registrar en una prueba de alcoholimetría ya grado de alcohol sancionable bajo la autoridad de tránsito en Colombia.
lo que varía de una persona a otra, pero que es razonado afirmar que quien haya consumido más de esta cantidad de alcohol o incluso más, estimando también la clase de licor consumido, que a la vista se veía que eran botellas de whisky, podría hallarse ya para la hora en la cual tuvo presuntamente ocurrencia los hechos en estudio, que encontrarse por lo menos en primer o segundo grado de embriaguez, donde su aspecto físico como pupilas y aliento alcohólico y rasgos motores, como lo describe para la guía para la determinación clínica forense del estado de embriaguez aguda, versión 02 de diciembre de 2015 del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Aspectos que permitirían determinar ese estado de embriaguez aparente, tal como según su experiencia lo acotó la Galeno, que valoró al señor Solano Brochero. Esto resulta importante, como se verá más adelante, para analizar la configuración de los actos adecuados para la infracción del bien jurídico, donde la consecuencia depende del azar y las circunstancias, estimando el estado de embriaguez como una circunstancia que contribuyó al aspecto volitivo del dolo eventual. Siguiendo con el análisis, de acuerdo a lo que se observa en los registros fílmicos y las imágenes, así como de los depuestos en las entrevistas por los testigos, se originó una discusión entre el imputado y la víctima, en medio de la cual el señor Nilsson desenfundó el arma de fuego como medio coercitivo de presión para conminar a la víctima a devolver el teléfono celular que le habría quitado momentos antes, en un esfuerzo por evitar que su pariente emprendiera un viaje desde el municipio de Barrancas hasta Riohacha, dada la hora y una vez más, dado el estado de embriaguez del procesado. Arma de fuego que manipuló el señor Nilsson José Solano Brochero sin las debidas precauciones o medidas de seguridad, al tratarse de arma de fuego tipo pistola que, según el informe investigador del laboratorio FPJ 13 a folios 29 a 30, corresponde a pistola Jericó calibre 9 milímetros, serial 453-40-110, un proveedor para pistola calibre 9 milímetros, 7 cartuchos calibre 9 milímetros. Destacándose que en relación a estas armas de fuego, el dedo debe mantenerse siempre fuera del gatillo hasta que esté listo para disparar. Además del hecho que no debe apuntarse el arma hacia ninguna persona, y menos aún sabiendo que el arma se encontraba cargada. Acciones todas que, por lo que razonablemente puede inferirse de los elementos materiales probatorios, desarrolló el señor imputado, lo que daría cuenta que no es razonable que se estime que confiaba en poder evitar el resultado hablando de culpa consciente, pues son muchas circunstancias que rodean el curso causal del delito de homicidio en este caso, donde deviene congruente y razonable conforme a los hechos inferir que todos esos aspectos dictan un accionar deslindado a la concreción de un resultado bajo el azar. Dada la alta probabilidad conforme a las circunstancias descritas en que el arma se detonara e impactara en la humanidad de aquel cercano en cuya dirección estaba siendo manipulada o movida el arma de fuego. Lo anterior máxime cuando se está bajo el influjo de bebidas embriagantes, donde si bien en estricto sentido ello no inhibe la conciencia de quien ha consumido alcohol, en este caso el procesado y la víctima, lo que sí es cierto es que el licor es un depresor del sistema nervioso central, lo que da lugar a la disminución de los reflejos y de la capacidad de reacción ante situaciones de peligro o que requieran el curso de acciones calculadas más allá de movimientos automatizados. Luego, entonces, predicar que bajo este estado el señor Solano Brochero, bajo la figura de la culpa consciente o con representación, confiaba en poder evitar el resultado, antes que ser posible afirmar esto último como inferencia razonada, se puede en contraste predicar que la posibilidad de concreción o no del resultado se dejó librada al azar, sin que existiera en estricto sensu la intención o el móvil de matar al señor Ricardo Rodríguez, pues como se dijo antes, el aspecto volitivo del dolo eventual no exige la intención específica de vulnerar un bien jurídico determinado y específico. Conforme a lo expuesto, se puede inferir razonablemente a partir de los elementos materiales probatorios que el señor Nilsson Solano Brochero probablemente actuó con dolo eventual, pues hubo una resolución, una decisión de sostener el arma,
manipularla inadecuadamente en dirección además a su familiar, donde se infiere igualmente que el imputado concluye que a partir del curso de la actuación creada por él mismo es probable que el resultado se produzca, pues no puede serlo de otra manera cuando se infiere de los elementos que el arma estaba cargada. Este se encontraba manipulándola con el dedo dentro del disparador en movimientos continuos, donde su capacidad de reacción y de actuar, más allá de movimientos automatizados, estaba disminuida por el consumo de alcohol. Y siendo consciente, adopta la determinación de continuar. A partir de este momento, nótese que la concreción de la consecuencia antijurídica no dependía ya de Nilson Solano, quien emprendió actos adecuados para la infracción del bien jurídico. La consecuencia dependió del azar y las circunstancias ya descritas, lo que de manera alguna es un eximente de responsabilidad penal, no una situación de la conducta en el estadio de la culpa, sino que se cierne en la modalidad de doble eventual, eso sí resalto, no bajo un grado de conocimiento de certeza, no hay certeza, solamente es una inferencia razonable. Todo lo esbozado, tal como lo hizo la juez de primera instancia en el análisis, permiten colegir la inferencia razonable de autoría o participación en relación con el punible del artículo 103, homicidio, por lo que se tiene cumplido el primero de los presupuestos exigidos para la imposición de cualquier medida de aseguramiento, como ya se señaló en precedencia. Ahora bien, partiéndose de la excepcionalidad de la medida de aseguramiento intramural, es preciso indicar que la finalidad de la medida privativa de la libertad en centro de reclusión se basó en que el procesado puede obstruir la justicia y que representa un peligro para la sociedad, según lo desarrollado por la juez primigenia. De tal forma, procederá esta operadora judicial con el juicio de ponderación correspondiente a fin de determinar si efectivamente se torna necesaria, idónea y proporcional la medida impuesta o si se debe revocar dicha decisión para imponerse una detención domiciliaria o una o unas de las no privativas de la libertad contempladas en nuestro código. Sobre la proporcionalidad de la medida, se tiene que, de acuerdo a la Ley 906 de 2004, las disposiciones que autorizan preventivamente la privación de la libertad del imputado tienen carácter excepcional. Deben ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria, adecuada, proporcional y razonable frente a los contenidos constitucionales. Este test de proporcionalidad es exigido asimismo en la sentencia C774-2001 de la Corte Constitucional. Lo anterior también deja claro que si bien la libertad debe ser la regla general, no es un derecho absoluto y excepcionalmente permite su restricción. Sobre el test de proporcionalidad se han decantado 3 subprincipios o reglas para su desarrollo, es decir, que sea idónea, necesaria y proporcional en sentido estricto. Hablemos de idoneidad. Esto es que sea coherente, que resulte adecuada para el fin que se propone proteger. En este sentido, si a una persona se le impone una medida intramural, es claro que el peligro a la comunidad que se trata de evitar va a resultar resguardado, ya que la persona no podrá atentar contra la misma. Necesidad, que la medida impuesta no solo resulte adecuada, sino que entre las medidas que puedan servir para los fines que persigue su imposición sea la menos lesiva de derechos del imputado. Por ejemplo, frente a una persona que registra anotación por el mismo delito, es claro que la necesidad de protección que demanda la comunidad es mayor, de manera que la sociedad no estaría tranquila al ver nuevamente a quien ya ha sido señalado de haber participado en una conducta delictiva de la misma naturaleza. Se torna necesaria y fundamenta la urgencia de la medida, salvo que las situaciones concretas del caso hagan ver la desproporcionalidad de la medida, situación que se estudiará en el siguiente apartado. Proporcionalidad en estricto sentido. En este punto colisionan la presunción de inocencia, artículos 29 Constitución Nacional y 7 Código de Procedimiento Penal, y el derecho a la libertad, artículos 28 de la Constitución Nacional y 2 y 296 del Código de Procedimiento Penal, que le asisten al procesado frente al derecho de la sociedad de que se brinde y mantenga por parte de todas las autoridades las condiciones de convivencia pacífica que le permitan vivir en comunidad. Como todos sabemos, la medida de aseguramiento es una medida temporal
provisional que no resquebraja la presunción de inocencia por cuanto no se trata de una pena, sino de una medida procesal. Por su parte, el derecho a la libertad, si bien es un derecho fundamental, no es absoluto y permite su restricción y privación, siempre que resulte necesaria para, entre otros fines, evitar un peligro a la comunidad, como en este caso se estudió. Miremos si las circunstancias concretas son indicantes de que la medida es desproporcional. Se comparte por parte del despacho la manifestación del señor procurador en cuanto a solicitarse una medida de aseguramiento domiciliaria, atendiendo la falta de acreditación en el plenario de elementos que den cuenta de la existencia de anotaciones, antecedentes penales o circunstancias de violencia recurrente. En este particular asunto, la juez de primera instancia consideró satisfechos los requisitos subjetivos y objetivos consagrados en el artículo 313 del Código de Procedimiento Penal en el presente caso. Toda vez que en su criterio Solano Brochero representa un peligro para la comunidad y puede obstruir la justicia, decretando en consecuencia la medida de aseguramiento de que trata el artículo 307, literal A, numeral primero, consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. No obstante, para esta administradora de justicia, dicha medida se torna excesiva frente a los fines constitucionales instituidos y en su lugar debe concederse una medida de aseguramiento en su domicilio, que es la contemplada en el artículo 307, literal A, numeral 2. ¿Por qué considera el despacho que la medida de aseguramiento contemplada en el artículo 307, literal A, numeral 2 es la idónea, razonable y proporcional? Primero, encuentra medianamente razonable el sentir de la juez de instancia, aunque lo hiciera oficiosamente, en cuanto a la posible obstrucción a la justicia que puede representar el señor Nilson José Solano Brochero, ya que ciertamente el imputado es un abogado penalista, defensor público y reconocido en el ámbito jurídico en el departamento de La Guajira, y por esa razón hacerse acreedor a una medida de aseguramiento privativa de la libertad intramural. No obstante, para esta juez de segunda instancia, cumpliendo funciones de control de garantías, sería en su lugar de domicilio, pues se considera que es esta la proporcional, adecuada, razonable e idónea en esta oportunidad. Y probada la inferencia razonable de autoría, como ya se estudió líneas atrás, debe imponérsele indiscutiblemente una medida de aseguramiento, sí, privativa de la libertad, pero a la luz de lo dispuesto en el artículo 307, literal A, numeral segundo. Ahora bien, difiero de la juez primaria en su sustentación, teniendo en cuenta que muchos de los dichos decantados en su decisión deshonran la actividad de los servidores públicos y profesionales que estuvieron en el marco de los actos iniciales en este proceso. Pues según la señora juez, el poder que ostenta el procesado alcanzaba para, aún estando capturado, manipular todas las instituciones que se inmiscuyen como actores activos en el ámbito penal y de medicina forense. Por el hecho de tener una relación con una fiscal de Riohacha, como lo manifestó, sin tenerse probado en el expediente dicha aseveración, pues de los elementos suasorios aportados no se observa uno solo que así lo indique, teniéndose vergonzoso para la administración de justicia que una operadora judicial no se ciña a lo que se tiene en el expediente para decidir de fondo lo que le corresponde. Máxime en tratándose de un juez con funciones de control de garantías, sino que tome elementos que según ella son de público conocimiento y que los utilice como argumento para sustentar un fin constitucional de una medida de aseguramiento. Ahora, se toma como consideración además por parte de esta administradora de justicia que el señor Solano Brochero no se opuso a su captura cuando los agentes procedieron a la misma, siempre estuvo dispuesto a responder, aunque en la audiencia de formulación de imputación, al romper el silencio, manifestó que asumiría su responsabilidad por homicidio culposo y no con dolo eventual como se le imputó. Entonces, ese argumento pierde sustento al tomarse en cuenta la voluntad de comparecer al proceso y enfrentarse a un posible juicio en contra del procesado. Segundo, considera esta operadora judicial que el señor Nilson José Solano Brochero sí representa un peligro para la sociedad, pero por razones distintas a las esgrimidas por la juez de primera instancia. Pues de los medios persuasivos contemplados y estudiados, se logra colegir que el mismo es un profesional del derecho que no cuenta con antecedentes penales que prueben esa peligrosidad,
que se afirmó en la decisión de instancia en el uso de armas. Pues la APO claramente dijo textualmente, es un hecho cierto que él tiene la capacidad económica y de relaciones para acceder a armas de fuego, pero además es una persona que de alguna forma, no sé si en ese estado que se encontraba, maneja un nivel de violencia alto. Entonces, nótese la ambigüedad de las palabras de esa operadora judicial al sugerir que dicho encartado es un hombre violento y por esa razón representa ese peligro para la sociedad que predica en su argumentación. Siendo, por cierto, vacía, con falta de tecnicismo jurídico para soportar una decisión de gran envergadura, tanto para el procesado como para víctimas, máxime cuando se está debatiendo sobre el concepto de libertad para una parte y de justicia para otra. Pues de qué elementos materiales probatorios recoge la juez de instancia la información suficiente para caracterizar de la manera que lo hizo al imputado y así sustentar que representa un peligro para la sociedad. Lo que sí se puede definir en este caso es que la peligrosidad del procesado para la comunidad radica en que al consumir bebidas embriagantes porte armas de fuego y que además las manipule, sobre todo cuando se hace en presencia de un menor de edad, como se observó en el video de cámaras de seguridad aportados en los elementos materiales probatorios. Y aunque no esté en curso el señor Nilson José Solano Brochero en el delito contemplado en el artículo 365 del Código Penal, este sabía que portar dicha arma revestía una actividad de riesgo y sobre todo cuando lo hace una persona profesional del derecho que conoce la norma y que además se dedica al derecho penal. Este ejecutó acciones que terminaron en la muerte de un ser humano que era su familiar y no consideró las consecuencias de los actos emprendidos que desencadenaron en la conducta típica que hoy nos ocupa. Claro está que se cometió un hecho punible tal como lo imputó la Fiscalía y que por dicha razón debe judicializarse de manera estricta a quien lo produjo, dependiendo la modalidad imputada o que se pruebe en sede de conocimiento. Pues claro está que en este punto, como juez de segunda instancia, lo correcto es valorar esa inferencia razonable de autoría en grado de probabilidad y no de certeza, solamente para determinar la medida de aseguramiento a imponerse, logrando ponderar las circunstancias que rodearon el hecho, pues nótese que a diferencia de lo que popularmente se llama justicia, que es mantener a una persona privada de la libertad en centro de reclusión, hoy debo decir que una medida de este tipo no asegura esa justicia, pues es el desarrollo del proceso penal desde su formulación de acusación hasta la sentencia, o las diferentes alternativas que ofrece la justicia premial o negociada, lo que otorga valor al principio moral que conocemos como justicia. Ahora, en tratándose de la petición de la señora defensora del procesado, quien solicita a esta juez otorgar una medida no privativa de la libertad, es preciso indicarle que el bien jurídico afectado en quien respondía al nombre de Ricardo Rodríguez Brochero fue la vida. Y es menester recordar que el bien jurídico está conformado por principios rectores que ayudan a constituir no solo la directriz del sistema penal, sino también el contenido del bien jurídico, como el principio de lesividad, siendo este la lesión o puesta en peligro de un bien jurídico que radica en un hecho punible, principio esencial de tal bien. Este principio, también llamado la exclusiva protección de bienes jurídicos, prescribe que si una conducta no lesiona un bien jurídico, entonces la conducta como tal carece de lesividad y por tanto no tiene relevancia jurídico-penal. Como lo define Ferrajoli, clasificándolo como principio de ofensividad en abstracto, nadie puede ser castigado por un hecho que no ofenda bienes jurídicos de relevancia constitucional. Luego, entonces, es necesaria e idónea la medida de aseguramiento privativa de la libertad en lugar del domicilio, precisamente porque se lesionó el bien jurídico más preciado para el ser humano, como lo es la vida, y proporcional porque, como en precedencia se mencionó, el señor Nilson José Solano Brochero puede comparecer al proceso y defenderse en juicio con la medida de aseguramiento privativa de la libertad antes señalada y no intramuros como lo determinó la juez primigenia. Por todo lo expuesto precedentemente, esta agencia judicial revocará la decisión adiada 22 de octubre de 2024 por el juzgado
Juzgado Promiscuo Municipal de Barrancas, La Guajira, y en su lugar impondrá la medida de aseguramiento privativa de la libertad en el lugar de domicilio contemplada en el artículo 307, literal A, numeral 2 del Código de Procedimiento Penal. Lugar del cumplimiento de la medida que deberá indicarse por parte del procesado y su defensa para ordenar su traslado al Instituto Penitenciario y Carcelario IMPEC de Riohacha previa suscripción de la respectiva acta de compromiso. Por lo expuesto, el Juzgado Segundo Penal del Circuito de San Juan del Cesar, La Guajira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve. Primero, revocar la decisión adoptada por el Juzgado Promiscuo Municipal con función de control de garantías de Barranca, La Guajira, el pasado 22 de octubre de 2024, mediante la cual impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en establecimiento de reclusión al señor Nilson José Solano Brochero. Segundo, en consecuencia, imponer medida de aseguramiento privativa de la libertad en su domicilio, artículo 307, literal A, numeral segundo, a Nilson José Solano Brochero, lugar del cumplimiento de la medida que deberá indicarse por parte del procesado y su defensa para ordenar su traslado al Instituto Penitenciario y Carcelario IMPEC de Riohacha, previa suscripción de la respectiva acta de compromiso, atendiendo lo considerado en precedencia. Tercero, la presente decisión queda notificada en estrados mediante lectura de auto por medios virtuales y contra la misma no procede recurso alguno. Damos por terminada esta diligencia, siendo las 5:30 p.m. del 21 de enero de 2025. Muchas gracias por su asistencia, que estén muy bien. Por secretaría se librarán los oficios correspondientes.